de Hechos, capítulo 4 de Hechos. Y allí tenemos este versículo, que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es una parte, un versículo, un dicho del apóstol Pedro en uno de sus discursos allí al principio de Hechos. Capítulo 4 forma una unidad con el capítulo 3. Capítulo 3 es la historia de un cojo curado milagrosamente. Voy a volver a esto. Y entonces después en el capítulo 3 tenemos a partir del versículo 11 el discurso, un momento de evangelización de Pedro, y luego tiene que dar cuenta al Sanedrín, al Consejo Judío, y es capítulo 4, 1 hasta 24, 22. Y entonces parte de este discurso es este versículo donde confiesa que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien, ya dicho, vamos a ver luego un poquito sobre el contexto, pero el propósito principal es comprender este versículo, comprender lo que nos dice este versículo. Y entonces he hecho una selección de versículos, un versículo del Antiguo Testamento y luego dos más de este cuerpo, capítulo 3 y capítulo 4 de Hechos. Entonces vamos primeramente al Antiguo Testamento, y tal vez que uno de vosotros quiere leer Éxodo 39, Éxodo 39, 33, versículo 19. Éxodo 33, versículo 19. Si uno de vosotros quiere leer este versículo. Y le respondió: yo mismo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré delante de ti el nombre de Yahvé. Tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Sí. Entonces, capítulo 3 de Hechos, Hechos 3, versículo 16. Uno de vosotros. Hechos 3, 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe, que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Sí, texto enigmático, ¿no? El uso de la palabra nombre aquí. Y también 4, 7. Uno de vosotros lee. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o con qué nombre habéis hecho esto? Sí, entonces habéis visto 4 versículos. En cada uno de estos versículos tenemos esta palabra nombre. Porque vamos a investigar en realidad el uso de esta palabra en el Antiguo y luego en el Nuevo Testamento para comprender lo que es el significado de Hechos 4:12. Dios, estamos hablando del nombre de Dios, el nombre del Creador. Pero, ¿cómo podemos conocer a Dios? Esta es la gran pregunta de todas las religiones. Y cuando nos enfrentamos con otras religiones, tenemos otra vez esta pregunta: ¿cómo sabemos lo que tenemos que saber de Dios? ¿Quién es Dios? Pablo dice en un momento en Romanos 1:20, versículo conocido, Romanos 1:20, os doy tiempo para buscar porque estos versículos son claves. Versículo muy importante: lo invisible de Dios. En el lenguaje filosófico diríamos lo trascendental de Dios. Entonces Pablo explica su eterno poder y deidad. Lo invisible de Dios se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas. Resumo lo que dice este texto, Romanos 1:20. Sabemos de Dios por la creación. Lo visible revela
lo invisible. ¿Sí? Lo terrenal revela lo celestial. Lo temporal revela lo eterno. ¿Sí? ¿Por qué tomamos Santa Cena? Lo terrenal revela lo eterno. ¿Sí? Todo, dice este versículo, todo terrenal es representación, imagen de lo celestial. No obstante, es difícil conocer a Dios de la creación. También podemos decir, es imposible. No conocemos a Dios hasta que revele Él su nombre. La creación es como una obra de teatro, pero una obra sin nombre, una obra de teatro anónima. Y esta imagen no es de mí, es de C.S. Lewis, y que es usado esta imagen también en el libro de Tim Keller. La creación es como una obra de teatro, pero una obra anónima. Cada personaje, cada escena, cada palabra, detalle y detalle revela algo del autor. Pero ¿cómo sabemos quién es el autor cuando no publica su nombre? Estamos mirando la obra de teatro que es el mundo, la historia, el universo. Y en realidad nosotros formamos parte de algunas de sus escenas, pero no conocemos el nombre del autor hasta que nos llegue a nuestras manos el guión de esta obra de teatro. Tan inmensa esta obra de siglos y de siglos. Y este guión es la Biblia. La Biblia revela el nombre del autor. Es Dios, es el Señor. A la vez la Biblia explica en muchos detalles cómo el Señor se revela en diferentes momentos y personajes de la obra. Se hace representar, podemos decir, en diferentes momentos. La Biblia explica cómo tenemos que interpretar detalles para recibir información sobre el autor, sobre Dios. Os pido recordaros esta comparación de la creación con una obra de teatro, porque al final volveré a esta ilustración. Pero para acercarnos a nuestro texto, quiero formular una tesis principal, un lema. Es todo conocer de Dios es conocer su nombre. En realidad, todo conocer siempre es conocer el nombre de las cosas, de los objetos, de los procesos, de los fenómenos. Aprender a hablar es aprender nombres y verbos. Luego, estudiar es aprender nuevos nombres. Estudiar otro idioma es aprender nuevos nombres para las mismas cosas, nuevas formas de nombrar. A continuación, cada trabajo, cada especialismo tiene sus propios nombres que forman el lenguaje especial de los especialistas. De verdad, todo conocer intelectual es conocer nombres. Reconozco que hay formas de conocer diferentes, por ejemplo, el conocer emocional que usa el lenguaje de arte, pintura, música, baile. No obstante, necesitamos el idioma, el lenguaje verbal para explicar el lenguaje no verbal. Voy a resumir dos ideas principales de esta introducción. Dios está presente como autor en su obra, pero para conocerlo tiene que revelar su nombre. Y Dios revela su nombre. Dios ha hablado. Esta es la base de toda nuestra fe. Y vamos, para comprender el texto de Éxodo 4:12, primeramente al Antiguo Testamento, a este pasaje de Éxodo 33, y en realidad los versículos 11 hasta 23, hasta el final del capítulo.
Y no tenemos tiempo, os pido leer en casa si tenéis interés y todo esto. Otra vez el capítulo, no tenemos tiempo para estudiar todos los detalles. Voy a resumir lo principal. En este pasaje podemos leer cómo el Señor revela su nombre a Moisés. Moisés como primero y principal de todos los profetas del Antiguo Testamento. Dios habló de una manera muy especial con y a través de Moisés. Dios habló con él como un hombre habla con su amigo. Esto podemos leer en el versículo 11. Había tanta intimidad entre el gran y majestuoso Dios y su siervo, tanta confianza. En realidad Israel luego lo ha comprendido porque dice Deuteronomio 34:10. Este versículo pido leer. Quien quiere puede leer. Deuteronomio 34:10. Desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Moisés es un hombre único. Y hay tanta intimidad entre Moisés y el Señor y Moisés, que Moisés en el versículo 18 pide ver la gloria de Dios. La gloria de Dios que habla con él. En el versículo 20 se refiere al rostro del Señor. ¿Veis? Moisés pide ver la gloria, el rostro del Señor. Comprendemos el significado de esta petición. Como Moisés no hubo otro, un hombre con quien Dios habló como su amigo. Hablar ya había empezado en el mismo desierto. Están ahora en el desierto, pero en el mismo desierto había empezado cuando Moisés, como refugiado de Egipto, estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Hubo una zarza que ardía, pero que no se consumía. Y entonces una voz había hablado desde el fuego. Y luego la misma voz había tomado las riendas de su vida. La vuelta a Egipto, las 10 plagas, el éxodo, el viaje por el desierto, hasta que Moisés, con el pueblo de esclavos librados, llega otra vez a este mismo lugar, al monte Horeb. Entonces Moisés ya conoce el hablar de Dios. Moisés conoce los hechos poderosos que anuncia el hablar de Dios. Incluso el Señor lo había revelado en este momento, con la zarza, su nombre. ¿Qué nombre tengo que usar? Dice Moisés al Señor. Entonces, Éxodo 3:14, el Señor revela su nombre, el nombre de Yahvé, el nombre de Jehová, el nombre de yo soy quien soy, yo seré quien seré. Pero, ¿quién es el Dios que habla desde el fuego, que habla desde la cumbre del monte, que habla desde la nube? Moisés desea conocer el rostro detrás de esta voz. Quiere conocer el rostro detrás de este nombre. Y Moisés entonces pide en estos versículos 18, 19 y 33, pide ver la cara del Señor, el rostro del Señor, la gloria del Señor. Moisés desea conocer mejor a Dios. Este es su propósito. Entonces llegamos a un detalle importante, el detalle de conocer a Dios. ¿Sabemos lo que es? Empiezo con lo que es no conocer a Dios. No conocer a Dios es no tener una relación con Él. No conocer a Dios es haber perdido la relación con nuestro pecado. Y cuando lo digo de esta manera, entonces es... ¿qué he dicho? Sí, me equivoco. Voy a una palabra demasiado larga. Voy a repetir mi frase. No conocer a Dios es haber perdido la relación con nuestro Creador. Aquí
aquí me equivoqué. Es haber perdido la relación con nuestro Creador. Y precisamente aquí en este momento tenemos la definición de lo que es pecado. Porque pecado es haber perdido algo, haber perdido relación. Pecado es no conocer a Dios. Simplemente el hecho de no conocer a Dios ya es en sí mismo pecado. Pero pecado es un poder dinámico. Es también entonces no temerlo. Y es más grave que no conocerlo. Es no tener interés en él. Es al final no querer conocerlo. No conocer a Dios en realidad se convierte en no querer conocerlo para hacer las cosas que nosotros mismos queremos hacer. Ir y seguir nuestros propios caminos, para hacer las cosas que nos separan cada vez más del Señor. Entonces, repito, pecado es haber perdido la relación con Dios. Pecado es que estás perdido. Isaías 59:2 lo dice, es un versículo clásico e importante para recordarnos lo que es el pecado. Dice, vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros. No voy a profundizar esta idea, pero ya es mucho. Entonces, conocer a Dios. ¿Qué es? Conocer a Dios, entonces, siempre es salvación, es bendición, es gracia. El Nuevo Testamento lo dice así. Conocer a Dios es vida eterna. Tener una relación con Dios, conocerlo en fe, esperar en Él, amar a Él en obediencia, es vida eterna. Significa también esto, sin relación con Dios, sin relación con nuestro Creador, no podemos vivir verdaderamente. Nos deshacemos, perecemos, pero en la relación con Dios revivimos. Tenemos esperanza, recibe sentido nuestra vida, recibimos la vida misma. Sin Dios perdemos la vida, con Él recibimos la vida e incluso eterna. ¿Comprendéis entonces qué cambio grande se efectúa por el conocer a Dios? Hablamos de conversión, pero también de renacimiento, incluso de resurrección. ¿Cómo es posible? Conociendo a Dios, porque con Él está el manantial de vida, la fuente de la vida. Salmo 36. Ahora, todo esto era necesario para comprender la petición de Moisés. Dice en 18, te ruego que muestres tu gloria, déjame ver tu rostro. Y ha dicho, Moisés pide ver la gloria de Dios, pero resulta que quiere decir el rostro del Señor. Además, la gloria del Señor ya estaba presente, arriba en el monte, en el fuego, en la nube. Pero Moisés desea ver al Dios que se esconde en su propia gloria. La respuesta que recibe Moisés es negativa. Lo que pide Moisés es imposible. Conocer a Dios es vida eterna, pero ver a Dios es mortal para un hombre pecador. Nadie puede ver a Dios y vivir. Tengo que decir que el resto del pasaje de Éxodo 33, 11 hasta 24 es un pasaje bastante difícil, casi confuso. Pero estas son las líneas principales. Moisés no puede ver el rostro del Señor. La verdadera gloria de Dios debe quedarse escondida para él. Sin embargo, cuando se ha puesto en un hueco, en un nicho, en la roca, mientras que sus ojos se cubren,
Dios pasa a él. El texto de 19 usa la palabra bondad. La bondad de Dios pasa a él. Moisés pide ver la gloria de Dios, pero lo que el Señor le hace ver es su bondad. ¿Veis la diferencia? No directamente, no con toda la claridad, sino al pasar y con una mano, una venda sobre sus ojos. Y en este pasar de Dios, Moisés puede ver las espaldas de Dios. Mientras que Dios pasa encubierto en su nube, la nube se hace transparente de modo que Moisés puede ver la bondad de Dios de detrás. Las espaldas de Dios, dice el texto. ¿Qué ha visto Moisés? En realidad no lo sabemos. Leemos las palabras gloria, bondad, rostro, espaldas de Dios, pero no podemos hacernos una imagen de lo que ha visto Moisés. Y parece que este es el propósito. Dios se revela, pero todavía se encubre. Dios se esconde en su propia gloria y habla desde este escondite. ¿Y qué dice Dios? ¿Lo veis en el versículo 19? Hemos leído este versículo. Es el nombre del Señor que es proclamado. También podemos decir que el nombre de Dios es repetido. Moisés ya conoció el nombre de Dios, pero ahora este nombre de Dios es repetido para que sepa que es el mismo Dios que al inicio lo ha llamado y que lo ha llevado hasta este lugar. Y a la vez el nombre de Dios es precisado, porque resulta que ahora consiste en dos palabras: misericordia y compasión. ¿Sí? Aquí no se repite el nombre del Yahvé, yo soy, sino aparecen estas palabras, misericordia y compasión. Casi son sinónimas las dos palabras, pero hay una diferencia pequeña, y esta diferencia pequeña se manifiesta mejor, con más claridad, en otra traducción, la traducción de gracia y compasión. ¿Qué es gracia? Gracia comunica buenos sentimientos. Gracia es buena disposición, la disposición de perdonar. Por eso, gracia es casi lo mismo que clemencia. Gracia es bondad, bondad ante maldad, y en el caso de maldad. Y compasión es lo mismo que misericordia, bondad ante sufrimiento, bondad en el caso de sufrimiento. Tengo que añadir que el énfasis está en la libre gracia y la libre compasión, porque dice el texto, el Señor será clemente para con el que será clemente y tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Es una gracia y una misericordia que no es posible de manipular. El Señor controla esta gracia, controla esta misericordia. Y ahora entonces, ¿cuál es el nombre que se revela aquí? El nombre es libre gracia, libre misericordia. Vamos a resumir lo que hemos comprendido hasta ahora, en la lectura del Antiguo Testamento. Moisés desea conocer mejor a Dios. Moisés desea ver el rostro del Señor. Pero todo conocer es conocer el nombre. El Señor le revela su nombre. Y el nombre ahora es gracia y misericordia. Vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento dice en Hebreos 1:1 que Dios, después de haber hablado por los profetas, por hombres como Moisés, ha hablado por su Hijo. En el Antiguo Testamento se proclama el nombre propio de Dios, pero en el Nuevo Testamento se proclama el nombre de su Hijo.
¿Y cuál es el nombre del Hijo? ¿Sí? Tenemos aquí este versículo de Hechos 4:12. Y en ningún otro nombre, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y vamos a Hechos 3 y 4 para comprender este texto. El capítulo cuenta una historia de poco tiempo después de la resurrección del Señor Jesús, poco tiempo después de la venida del Espíritu Santo. Una historia que empieza en 3 y que termina en 4. Nos comenta que Pedro y Juan, mientras que entran en el templo por la puerta del templo, escuchan la petición habitual de un mendigo que pasa sus días al lado de la puerta con el nombre La Hermosa. Lo que pide es una limosna. ¿Qué otra cosa podría pedir? Entonces, ¿por qué tiene que mirar? Pedro le pide mirar a ellos. ¿Por qué tiene que mirar a los apóstoles si no es para recibir una limosna? ¿Para recibir una señal de su compasión? Como sin embargo el hombre cojo recibe en lugar de una limosna la curación completa de su problema, ¿qué otra cosa puede hacer que andar, saltar y alabar al Señor? Alaba a Dios por lo que el Señor ha hecho en el nombre de Jesús, el profeta de Nazaret, el Cristo, el Mesías. Esto podemos leer en 3, 6 y 8. A continuación, la misma curación es motivo para Pedro de explicar al pueblo que se ha acercado cómo este hombre que estaba cojo se había curado. No aconteció por el poder o la piedad de los apóstoles, sino aconteció directamente por Dios, como señal de la resurrección de Jesucristo. Efectivamente, este Jesús, siervo de Dios, como Pedro lo llama en el 13, que hace unas semanas fue entregado y rechazado por el mismo pueblo, que ahora se sorprende tanto por la curación de un hombre cojo. Entregado y negado, palabras, verbos importantes, porque definen la responsabilidad del pueblo de la muerte de Jesús. La palabra entregado sugiere traición. Los judíos han traicionado a un hombre de su propio pueblo, entregándole a la potencia ocupante de los romanos. Negado también, dice el 14. Negar a una persona es rechazarlo, es no querer tener relación con él, decir no lo conozco, no quiero conocerlo, no quiero relación con él, no pertenece a nuestro pueblo. Los judíos han negado a Jesús. Pedro, en su explicación del milagro, encarga toda la responsabilidad de la muerte de Jesús sobre el pueblo. No les perdona nada. Son ellos que negaron y que entregaron al justo y santo, al autor de la vida, 3 títulos que encontráis en 14 y 15. Sin embargo, y esta es la sorpresa que explica la sorpresa de hoy, de esta curación del cojo, sin embargo, Dios lo resucitó de la muerte. ¿Hay uno que duda de esto? Pedro y sus compañeros, todos los discípulos de Jesús, han sido testigos de la resurrección. Y ahora, por la fe en Él, en su nombre ha fortalecido este hombre débil que no podía usar sus piernas y le ha dado esta total sanidad, de modo que ahora lo ven andando, saltando y alabando a Dios. ¿Veis cómo Pedro se expresa en el versículo 16, son los versículos que leímos? Su forma de hablar es muy judía. Y todavía es así que los judíos prefieren no mencionar el nombre de Dios. No hablan, lo sabéis, no hablan de Jehová. Tampoco usan la palabra Yahvé.
ni aún dicen Señor como nosotros. Usan siempre en su lenguaje nombres con menos significado e incluso intentan evitar estos nombres. Intentan evitar todos los nombres de Dios. A veces los judíos hablan, cuando se refieren a Dios, del nombre. Y esta forma de expresarse tenemos aquí en el 3.16. Porque comprendían y comprenden muy bien que es imposible conocer el nombre de Dios por completo. El nombre de Dios es demasiado grande. Su nombre es admirable. Jueces 3:18, Isaías 9:6, dos veces que el Antiguo Testamento dice que el nombre de Dios es admirable. Ninguna palabra humana es suficiente para nombrar a Dios. Esta es la idea. Y reconocemos todo esto en las palabras de Pedro. Dios ha hablado. Dios ha hablado con autoridad por Jesucristo en la curación de este cojo. Y por la fe en su nombre ha reforzado a este, que vosotros veis y conocéis. Y la fe que es por él ha dado esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. De verdad, el pueblo puede disculparse, entonces estamos en el versículo 17, puede disculparse por haber actuado por ignorancia cuando entregaron a Jesús, como sugiere este versículo 17. En todo caso, lo que ha sucedido es más que un acontecimiento casual. Tenía que sucederse. El Hijo de Dios tenía que sufrir. El pueblo cumplió por su actitud negativa el consejo de Dios, pero esto no elimina su propia responsabilidad. El discurso de Pedro es de gran autoridad. Muchos de los que le escuchan en este momento se arrepienten y creen verdaderamente. De modo que en este día el número de los discípulos del Señor Jesús llega a 500 hombres. Sin embargo, la misma enemistad que había exigido la muerte de Jesús todavía es activa, incluso después de la resurrección del Señor. Los líderes religiosos, los sacerdotes y guardias del templo, todos perteneciendo al partido político y religioso de los saduceos, intervienen, encierran a los apóstoles y al día siguiente tienen que presentarse en el Tribunal Judío Supremo, el Consejo Judío, el Sanedrín. Esto nos cuenta el capítulo 4. Tienen que contestar una sola pregunta, que en el fondo ya ha recibido respuesta. ¿Con qué potestad, en qué nombre habéis hecho esto? Versículo 7. Pedro se sirve para explicar el asunto, igual que una vez el Señor Jesús, se sirve de una imagen del Salmo 118. Esto vemos en 4:11. Vosotros rechazasteis a Jesús, igual que la piedra que fue rechazada para la construcción del templo. No obstante, Dios mismo le ha dado un lugar importante. Y entonces, la frase que nos interesa, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hemos llegado al versículo clave. Tres cosas quiero mencionar de este versículo. En primer lugar, un detalle. No es un detalle sin importancia. He leído 3 o 4 veces con vosotros, en que podamos ser salvos. ¿Quién de vosotros tiene una Biblia con un verbo, una forma verbal diferente? En lugar del subjuntivo, el indicativo. Otro verbo. Sí. Todos tenéis poder en este lugar.
Entonces, todas vuestras Biblias se equivocan en este lugar, porque el texto griego, sin duda alguna, dice lo siguiente: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que debemos ser salvos, ¿sí? En que tenemos que ser salvos. Poder salvarnos es una posibilidad que depende de la voluntad de los implicados. ¿Quiere Dios nuestra salvación? Muy bien. ¿Lo que la queremos nosotros? Pero deber salvarnos es una necesidad. En realidad, una necesidad divina y a la vez humana. La salvación del hombre es necesaria a causa de Dios, porque corresponde con el propósito de Dios. Y es necesaria también a causa del hombre, porque el hombre no debe rechazar la salvación que Dios ha decidido y preparado para él. La salvación, en el fondo, es el destino del hombre. ¿Comprendéis cuando lo digo así? La perdición no es el destino, no es el propósito de Dios con el hombre. Dios quiere, dice otro texto, que todos los hombres se salven. La salvación es un propósito, incluso un destino. Entonces también rechazar este destino no puede tener otras que graves consecuencias. Este es el primer punto. El segundo punto que quiero mencionar es el cambio del significado entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Muchas cosas en el Antiguo Testamento tienen un significado y este significado se transforma en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando leemos la Biblia, siempre estamos leyendo cosas en el Antiguo Testamento que pasan por un proceso de transformación al Nuevo Testamento. Y en este proceso hay cierta continuidad y cierta discontinuidad. Siempre estamos trabajando con la Biblia de esta manera. Cosas se transforman. Y en esta transformación reconocemos lo original siempre, pero hay algo nuevo. Esta es la gran dinámica, la gran flexibilidad de la Biblia. 66 libros, 2 testamentos. Estos 66 libros tienen esta relación dinámica, flexible, el uno con el otro. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Bien, aquí vemos un cambio de significado entre el Antiguo y Nuevo Testamento con respecto al nombre de Dios. El nombre que en el Antiguo Testamento es revelado y proclamado es el nombre del único Dios, el Dios de la gracia y de la misericordia, el Dios que no podemos ver en su gloria, solamente podemos conocer su nombre. No obstante, este mismo Dios se hace visible en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es posible? En el Antiguo Testamento era imposible ver a Dios, pero Dios se hace visible en el Nuevo Testamento. Nadie ha visto a Dios, dice Juan 1:18. Ni aun Moisés, el hombre con quien Dios habló, como un hombre habla con su amigo. Pero Dios se hace visible en el Nuevo Testamento, en Jesucristo. Dios se hace hombre en Jesucristo. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el Dios de la gracia y de la misericordia. El único nombre del Nuevo Testamento representa el único nombre del Antiguo Testamento. Moisés quería ver a Dios en su gloria. Tal vez nosotros también deseamos verlo en su gloria, su poder, su majestad. Y tenemos la idea que entonces creeríamos en Él, o creeríamos con más facilidad en Él. El Evangelio nos cuenta
que Dios se revela en su gracia y misericordia, porque este es su nombre. Con Moisés habló Dios con su amigo, pero Moisés no lo vio. Sin embargo, en Jesucristo, Dios se hace hombre, un amigo realmente visible, que muere por nosotros para expiar nuestros pecados. Jesús, nombre significa Salvador. Jesús, su nombre es Dios con nosotros, Emmanuel. En Jesús vemos y tenemos a nuestro lado, en medio de nosotros, a Dios en su gracia y misericordia. Entonces llegamos al tercer detalle, para terminar. ¿Os acordáis lo que he dicho al inicio sobre el hecho que Dios está presente como el autor en una obra de teatro? Cada detalle, cada escena, cada personaje revela mucho de él. Pero no conocemos su nombre hasta que se haya revelado este nombre. La Biblia revela el nombre de Dios. Y más, la Biblia explica también que Dios mismo, como autor del universo, ha tenido un papel importante en toda la obra. Él ha tenido el papel más importante de todos los papeles en la obra. Dios mismo ha asumido el papel central de la escena principal. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo? El hombre que tiene el papel en la escena principal de toda la historia, este hombre se llama Jesús. Este hombre es Dios mismo. El nombre de Dios en la historia es Jesús. Jesús representa a Dios en medio de nosotros, porque es Dios hecho hombre. Terminamos. No hay debajo del cielo otro nombre por el cual debemos ser salvos. Es el nombre de Jesucristo. ¿Conoces este nombre? ¿Crees en este nombre? Es tan importante conocer este nombre, porque este nombre tiene el poder de curación, de perdón, de restauración, de resurrección. Efectivamente, el apóstol Pablo lo dice de esta manera: deseo conocer a Él y el poder de su resurrección. Conocer a Jesús, creer en Él, amar a Él, es vida eterna. Hasta aquí, hasta este punto, esta meditación sobre este pasaje.